Pues bueno, aquí tenemos a René Olivares, Hola, Astrosinodia, hola, ¿cómo y yo soy están? Eugenia. Como cada luna nueva, nos juntamos para explicar el clima astral. Y les estaba comentando que tenemos la luna nueva el día 6 de junio a las 11:58 hora GMT. Luego tenéis que añadir o descontar vuestra hora local. Y será en el grado 16 de Géminis, ¿vale? 2 días antes, el día 4, tenemos al Sol y a Venus juntos, en lo que se suele llamar un Venus Star Point. ¿Quieres comentar, René? Bueno, si las lunas nuevas son la semilla para hacer conciencia, esta es una super luna para hacer conciencia. ¿Por qué? Porque la luna nueva se está dando en el signo de Géminis, que tiene que ver con la mente, con el aprendizaje, con la comunicación, con la conciencia mental, de cierta forma, y hay un montón de planetas puestos aquí potenciando esta luna, ¿ya? Esto implica que todo lo que vivamos ahora de aprendizaje, todo lo que, todo lo que vivamos en general en la vida diaria, se transforma en conocimiento para nosotros, ¿ya? Lo hemos querido llamar eh, con Euge, de contarnos un cuento, porque tiene mucho de esto de este aprendizaje que se hacía en la antigüedad cuando se reunían las familias y se contaban a través de historias eh, información de sabiduría, ¿ya? Por ejemplo, los cuentos de la Caperucita Roja o de Pedrito y el Lobo, etcétera. Todos esos cuentos que sirvieron para conectar con una sabiduría que es sencilla, es básica, pero que nos da los parámetros justos para que nosotros podamos expresarnos en la vida diaria. Sí, y es ese que compartamos un cuento, pero también es el juntémonos y hablemos, como dice René. Pero claro, es una a hablar que está muy potenciado porque está Mercurio, el planeta de Géminis, porque esta luna nueva ocurre ahí en Géminis, está junto con Júpiter, que lo expande todo. Hablemos de todo, hablemos de todo lo que nos sirve para hacer nuestra revolución, todo lo que tiene aires revolucionarios, porque aún sigue unido a Urano, que sigue a últimos grados de Tauro. Hablemos de cómo traspasar los límites en cuanto a nuestras creencias, los dogmas, las religiones, aquello que traspasando nuestros límites e enriqueciéndonos de conocimientos que van más allá de nuestras fronteras, los conocimientos, y en un ambiente muy cotidiano, muy de vecindad, muy de con la gente, no la familia nos referimos, sino ese Géminis nos habla de esa ay, me cuesta mucho esta palabra, de lo Cotidianidad. cotidiano, sí, y también de la dualidad, porque Géminis es el signo de la dualidad, de diferentes opciones, diferentes opiniones, y luego ya ahí nosotros vamos a tomar lo que más nos vaya bien, ¿sí? Sí, totalmente. Hay un punto interesante de esto. Si ustedes se acuerdan, cuando a lo mejor en su juventud iban a la playa y se juntaban con amigos o conocían gente nueva dentro del lugar donde pasaban sus vacaciones, y hacían fogatas en la noche y se reunían y en estas fogatas se contaban historias, unos contaban historias de terror, otros contaban, no sé, lo que le pasó con la novia de alguien, que sé yo, otros guitarreaban, ya guitarreaban y cantaban canciones. Todo tiene un poco que ver con esto, digamos, con la experiencia que vive uno y la va compartiendo. A esta altura del año tiene mucho que ver con compartir cómo hemos vivido todas estas aventuras de año, todo este cambio, esta transformación que estamos en las primeras etapas, pero que nos tiene un poquito ya así como un poco cansados, pero con harta información que compartir. Y nosotros tenemos la oportunidad de escuchar al otro y discernir si de lo que me está contando me sirve a mí, o seleccionar lo importante de eso para mi día a día o para mi vida, compartir también lo que yo con el otro, con lo que yo he averiguado, lo que yo he evidenciado, digamos, pero también nos sirve para diferenciar el relato
el relato masivo de lo que es el relato de la gente, el relato de las personas con que convives, como decía Jorge, que no son directamente la familia, son a veces con los hermanos, a veces con los Mm, vecinos, y ¿cómo se llama? Y preguntarles a ellos qué es lo que han entendido por, por este cuento que se nos ha estado contando de distintas áreas. Yo no voy a apuntar, digamos, el área en específica, pero hay muchas áreas en donde lo que hemos vivido nos da información que a veces contrastada con lo que nosotros aprendimos no nos causa resonancia, digamos. Este es un punto de empezar a estudiar un poco y a escuchar un poco mejor y analizar esa información y decir, hay un relato que está funcionando en el aire que como que a mí no me está funcionando, no me sirve, pero hay cosas que sí me resuenan, entonces yo elijo lo suficiente, pero también comunico mi malestar o empiezo a entender mm. que finalmente me tengo que, tengo que, ¿cómo decirlo? Me tengo que poner en forma ya, así como, cuál es mi pensamiento con respecto a esto que estamos escuchando, sea desde de donde sea, desde el sistema, desde los gobiernos, desde donde ustedes quieran que les produzca un Sí. ruido, un chirrido. Sí, y fíjate, yo te hablaba de aires revolucionarios, ¿no? Porque aún tenemos, pero es que Plutón desde Acuario sigue haciendo de las suyas, en el sentido de que sigue teniendo el panorama, porque está aspectado, está unido a esto que hablamos, a Urano, Júpiter y a Mercurio, y entonces habla, explícame revolucionariamente de las cosas que yo puedo hacer creativamente para reinventarme, pero háblame también de aquello que quedó pendiente por limpiar y por transmutar. Háblame de todo esto, que yo luego tomaré mi propio camino, ¿no? Tomaré mis propias decisiones mentales y para hacer un enfoque más global y más real, ¿sabes? Porque también está conectado con Neptuno y con Piscis. Y por ahí es el panorama. Si quieres, vamos a lo que es el Sol y la Luna que están junto con Venus. ¿Te parece, René? Sí, sí. Sí. Hay un detalle más que quería volver al punto de esto por lo que hablas de revolución, porque finalmente lo que alimenta una revolución también tiene que ver con la información, ¿ya? Entonces, si yo contrasto, vuelvo a decirlo, si yo contrasto lo que en la práctica veo que funciona, pero lo que me están contando pareciera ser que no funciona, eso alimenta, digamos, ese ímpetu de decir y de aclarar al otro. Sabes que parece que lo que me está diciendo no es verdad, no es mentira, pero al estar Plutón retrógrado estamos viendo qué es el cambio que hay que hacer, como analizando tanto el cambio interno y externo. Porque también hay que detallar un punto. Júpiter es el regente de Sagitario, ¿ya? Y está conjunto a Mercurio, que es el regente de Géminis. Y por lo tanto, entonces nos está hablando mucho de la energía del eje de los signos de Géminis y Sagitario. ¿Y qué implica esto para la mayoría de las personas? Tenemos la teoría sagitariana, ¿ya? Nosotros vamos a el colegio, a la universidad, etcétera, y ahí capturamos toda una cantidad de formación teórica que es sumamente importante. Pero no se va a ver reflejada la realidad si esto no hay una práctica en donde está en Géminis, ¿ya? Porque Géminis no solamente captura la información, sino que también la llevamos a la práctica. Nosotros podemos probar si estas teorías sagitarianas son reales, ¿ya? Si son verdad. O sea, cuando uno estudia una carrera, por ejemplo, en la universidad, no pasa directamente a trabajar, sino que hay una práctica previa. Y es esa práctica la que nos da la sabiduría real en donde yo saco cosas de la teoría para hacerla funcionar en la realidad. El joven que llega directamente a un trabajo tiene algunos conocimientos y a veces llega así como canchera, así yo me las sé todas, pero finalmente el que se las sabe es el que ya lleva un tiempo trabajando, ¿ya? Y esa energía es súper potente en ese Sí, momento. porque en sí Sagitario es del elemento fuego y es activar, accionar, mover, ¿no? Es la Uh -huh. energía de dar ese impulso
para convertirlo en una verdad, ¿no? Pues Júpiter nos habla de eso, de la verdad. Y ya yendo a la luna, tenemos a la luna, al sol juntos, como buena luna que es, al grado 16 y 17 minutos, y Venus está a 16,48. Por eso decía que 2 días antes hemos tenido el sol con Venus. Pero ¿qué pasa? Que en esta conjunción, en esta unión de esta luna nueva del Sol y la Luna, como siempre, es un inicio, es un sembrar, es un juntar la necesidad con lo que queremos, mm, nuestras emociones con las necesidades emocionales. Eh, no para mí, yo no puedo hacer una lectura sin hablar de Venus, porque Venus lo tenemos detrás del Sol y, y en ese Venus detrás del Sol está en su inframundo, ya llevábamos varios días diciéndolo porque está así. Hasta el día 11 de julio no lo tendremos como estrella del ocaso, saliendo por el oeste. Y estamos revisando aquello que iniciamos justo 4 años antes, cuando tuvimos la otra conjunción de Venus y del Sol en Géminis, que fue en el 2020 en el grado 13. Entonces, prestar mucha atención, los que conocéis vuestra carta natal, qué tenéis en el grado 13 de Géminis, qué se os activó en el 2020, porque ahora estamos en esa revisión de aquello que se activó en el 2020 a nivel de todo lo emocional, a nivel de valores, de todo lo que nos aporta Venus. Es una toma de conciencia, porque es en Géminis, de aquello que se activó, pero una toma de conciencia al desnudo, de tocar fondo, de, de verlo, de verlo por completo. Y a partir de ahí volver y hacer el camino hasta lo que será el start point del 2028, cuando tengamos la otra conjunción. Habrá otros start points, pero el ciclo que se empezó en 2020 se acabará en 2028. Y esta luna nueva está teñida de esa introspección venusina, de tomar la conciencia de los valores venusinos, de cómo nos amamos, de cómo nos queremos, de cómo nos enraizamos, de todo lo que aporta Venus. Sí, esa Venus como que vuelve a hablarnos de lo bello que es encontrar significado a las cosas junto a otras personas, de la filosofía, del amor a la sabiduría, digamos, del amor al conocimiento, y ese amor al conocimiento que también nos ayuda a autoconocernos, al conocer nuestra propia conciencia, digamos. Es una Venus que es muy mental, pero siempre está tratando de dar equilibrio y tender puentes a los conflictos internos y externos que se nos plantean en la vida. Es una Venus que también ama dar clases y enseñar a otros, que es lo que estábamos haciendo hace un rato nosotros con Euge, dando nuestro taller de Conecta con Venus, en donde nosotros mostramos nuestra propia forma de ver y de sintetizar la información astrológica para el bien de los que están cerca, de los que están hablando nuestra misma lengua, ¿ya? Y que a veces comparten nuestros conocimientos, pero siempre es bueno la otra mirada. En una parte de nuestra presentación, Euge habla de eso, de que cuando tú tienes una lectura, a lo mejor de un profesor o de un astrólogo, y te dice cierta forma de interpretarlo, pero eso cambia radicalmente en nosotros, a veces mirando nuestras cartas, cuando viene otro y te da otra perspectiva, pero de lo mismo, te dices, oh, no había visto esta información. Uh-huh. Ese cambio, ese cambio de perspectiva es sumamente importante para nutrir los conceptos tanto de lo que hemos observado y aprendido, como también para nutrir los conceptos de quiénes somos realmente, porque finalmente el otro, estando enfrente de nosotros, hace de un espejo de lo que no podemos ver, ¿ya? Y nos está enseñando mucho de nosotros. Entonces es fundamental en esta energía de Géminis, que está hablando de una dualidad, está hablando de dos partes, y Venus también está hablando de esas dos partes,
ese otro que nos refleja información, no solamente al pararse frente a nosotros, sino que también por medio de comunicar lo que está viendo de nosotros y nosotros de ellos. O sea, vuelve esa conexión de Venus con la luna nueva, vuelve a hablar un poco también de lo que estábamos hablando con el resto de la energía que está pasando aquí en Sí, Géminis. fíjate, algo como muy curioso que nos ha pasado bueno, muy curioso, no, en el taller de hoy, que nos comentaba una participante del taller con un Venus en Capricornio, que a ella le habían hecho varios estudios astrológicos y que siempre se lo habían tenido como algo, bueno, astrófico, ¿no? Bueno, por lo menos a ella le impactó mucho, ¿no? La parte más ruda de Saturno. Y me decía, y claro, ahora vosotros me lo comentáis, que puede ser eso, pero se abre un mundo de posibilidades, ¿no? De ese Venus ahí en Capricornio. Porque le decíamos todo lo que puede llegar a darle ese Venus en Capricornio, trabajado desde una conciencia, desde una frecuencia vibracional fluida, ¿no? Nos da las mejores percepciones de ese Venus en Capricornio. Ya me decía, es que claro, y los otros le digo, no, porque cada uno te ha llegado en el momento, esa información, que es Mercurio, que es Géminis, esa información te ha llegado en el momento que tú la necesitabas y que tenía que ser. Por lo tanto, todo está bien. Y es eso. Y además tenemos en esta luna, Sol, luna con Venus, está aspectada en rojo, con 90 grados con Saturno, y nos habla de la resistencia a ver la realidad, de la resistencia a admitir que quizá hemos puesto límites, nos hemos limitado a la hora de amar, nos hemos limitado a la hora de, de nuestra valorización, hemos tenido límites en cuanto a lo venusino que nos está costando reconocerlos, pero que en el momento en que pongamos esa conciencia y lo reconozcamos, para algo tenemos ahí a papá y a mamá, como a veces hace René, a la luna y al sol, unidos para que nos ayuden a esa toma de conciencia que está en Géminis, para esa conexión de esa conexión total con todo lo que nos puede aportar Venus. Y Sí, es una reflexión muy buena y muy potente. es súper importante entender que a veces no aprendemos, eh, eh, a veces no aprendemos directamente de la técnica o de la información dura, sino que a veces aprendemos más cuando conectamos con una parte emocional, con una parte emocional ligada a la experiencia de la persona. Yo a veces me doy cuenta que, en mi caso por lo menos, la información me queda más cuando está conectada a un evento que la persona está contando, o sea, a través de una historia, la persona conecta cómo se sintió en esa situación. Y ese cómo se sintió me habla más de la información que me está entregando, mucho más de que solo las palabras o solo el texto. ¿Ya? Mm. Aquí es súper importante eso porque es la emoción, las emociones profundas muchas veces con esta cuadratura te dan mucha más información que solamente los cálculos y los textos, que no son descartables. Me refiero a que lo integramos mejor cuando eso está conectado con algo que nos resuena aquí adentro, digamos, algo que nos hace sentir como algo parecido que yo viví, o algo que me conecta con una memoria del pasado, con mis padres, con mis mascotas, con mis hermanos, con mis vecinos. Eso queda más profundamente a ver, se los comento de esta forma. Antiguamente, en la prehistoria, digamos, las tribus no tenían la posibilidad de escribir. Su cultura se construía no en libros, sino que se construía a través de cantos, ¿ya? Ellos cantaban, hacían poesía, contaban cuentos, y así se iban transmitiendo, y mucha información que nos llega hasta ahora es a través de esa situación. Entonces, aquí es importante, yo creo que recuperar un poco eso, porque esa información, como les insisto, al resonar con nosotros internamente y no solamente mentalmente, hace que podamos preservarla y más adelante seguir transmitiéndola, que no se nos olvide nunca más. Y fíjate qué bueno que esto que hablas tú y a la hora de gestionar, de hacer el taller, ¿no? De
plasmar toda la información para luego poderla explicar, hablábamos de que Venus tiene que ver con los sentimientos, no con las emociones. Lo emocional es agua, los sentimientos es Venus, ¿vale? Y entonces, porque las emociones podemos, podemos, uy, ahora no me sale la palabra, podemos reaccionar emocionalmente, sí o no, a las emociones. Primero van las emociones y luego van los sentimientos. Eh, entonces, Venus nos habla también de esos sentimientos que genera la palabra, que genera la comunicación, ¿vale? ¿Te parece que hablemos de Venus, de Marte y de Quirón como último, como última cosita a hablar? Sí, yo tengo, antes de eso, quisiera una acotación que no quiero descartar esta vez, aunque hemos hablado otras veces a Lilith, que está haciendo un pequeño, o sea, un aspecto más suave, pero lo está haciendo con Neptuno. Y aquí, estando Lilith en Virgo, siempre es esto esto que es necesario e importante y que el cuerpo habla, pero en un idioma que nosotros no escuchamos y muchas veces no queremos escuchar. Habla de una salud, habla de una de unos hábitos que hay que integrar, pero que no se oyen, que no queremos escuchar. Y está opuesto a la energía de Venus, que otra vez tiene que ver con una parte que tampoco escuchamos, que son la parte del inconsciente profundo. De Cuando, Neptuno, opuesto a Neptuno. per- perdón, perdón, Perdona, opuesto no, a Neptuno, es que hemos hecho el otro curso y sé que sabes perfectamente que es Neptuno. sí, Perdona, está opuesto a disculpa. Neptuno, que tiene Neptuno en Pisces, y Neptuno en Pisces en los últimos grados de Pisces, que es un tipo de Neptuno que es extremadamente potente, pero también está con el olor de la siguiente energía de Aries. Entonces, son estas emociones inconscientes profundas que están tratando de conectar con algo que no se oye, ¿ya? Pero todo esto forma un aspecto más grande que nosotros en astrología llamamos como la cometa, que es una oportunidad que a través de esta evocación de emociones podemos entenderlas, podemos conectarlas, podemos traerlas, digamos. O sea, tanto la energía de Géminis, la de Urano en Tauro, Plutón en Acuario, de alguna forma se están poniendo de acuerdo para que nosotros sí escuchemos tanto al cuerpo como al espíritu o como al inconsciente para sacar esta información importante y poder compartirla a través de una comunicación que no siempre tiene que ver a lo mejor con el habla, sino que también de la comunicación, o sea, del habla directo o de lo textual, sino que a través de un arte o una expresión vocal que pueda contener esta información que también lleva emociones. Sí, yo en cuanto a Lilith, lo que voy a decir es que está en lo que tengo que aportar, aparte de lo que tú has dicho, es que está relacionado tanto con Urano, Júpiter y Mercurio, o sea, nos está hablando de que tenemos una capacidad que tenemos ahí para utilizarla. Pero lo que pasa con Lilith es que cuando no la utilizamos o no se nos reconoce es cuando entra el enrabiamiento interno y luego mal explota. Pero tenemos una capacidad precisa, concisa y meticulosa y constante para poder expresar, para poder asimilar, aunque hay mucho ruido mental, porque hay mucho ruido mental, hay mucha información ahora, eh, y toda una velocidad increíble. Tenemos la capacidad para asimilar la información justa que necesitamos nosotros, que va con nuestras valías. Eso lo tenemos ahí. Y por otro lado, bueno, también cuando estaba hablando que está aspectado con Plutón, es el aflorar todas esas informaciones de cosas que estaban ocultas o que no, que estaban conectadas con manipulaciones que tenían que ver con la sociedad. ¿Vale? Porque Plutón lo tenemos ahí y que toda esta información oculta que sale a flote provoca enfados sociales y pequeñas revoluciones sociales. Bueno, solo hace falta mirar un poquito las noticias para, para darse cuenta de que eso está como una olla en ebullición.
Y también hablando de Lilith, está haciendo un quincuncio 150 grados, tanto a Marte, bueno, a Marte y de rebote a Quirón. Entonces, Marte con Quirón es la herida abierta, la herida supurante, la herida que sangra. Eso por una parte, si lo vivimos desde el bloqueo, desde el no querer aceptar lo vivido, desde no querer sanar. Pero también es el poder, o sea, Martín lo podemos vivir de esa forma o queriendo o diciendo, vale, sí hay herida, pero lo aprovecho la sabiduría, lo que he aprendido a llevar esta herida para iniciar un nuevo proceso como sanador, como ayudar a los demás que tienen la misma herida que yo. Está conectado con Lilith desde Virgo. Entonces, también Lilith en Virgo nos habla del voluntariado, ¿no? Entonces, es poder tener la capacidad de poder ayudar a los demás a sanar las heridas que nosotros son como las nuestras y que están conectadas con cosas de nuestra infancia o con cosas de nuestra visibilidad, ¿no? De cómo hemos salido al mundo. Sí, a mí ese Marte con Quirón me vuelve a plantear de cómo nuestra experiencia, desde el dolor muchas veces, nutre la información que le estamos contando al otro. O sea, yo no solamente, o sea, no me quedo en la queja solamente, sino que lo hablo al otro y lo cuento al otro diciéndole, mira, sabes que yo viví este evento y que todavía me duele y me conecta con la parte interna mía. Y esto es lo que yo viví, a lo mejor esto te puede servir a ti. ¿Ya? También teniendo en cuenta que Marte está conectado con lo guerrérico, con la parte conflictos, digamos, Mm. eh, si se dan cuenta, es un recordatorio, por ejemplo, en los soldados de su rango, la cantidad de... En la antigüedad, el rango de los soldados se veía por las heridas que se le habían hecho en el cuerpo, ¿ya? Eh, y eso después en el futuro evolucionó y tenemos las winchas y la simbología que tienen los soldados, si ustedes se dan cuenta, que son unas rayitas, ya, eso habla del rango, pero originalmente venía de las cicatrices que le quedaban, ¿ya? Pero, eso nos está comunicando también ahora que en esas cicatrices está una información potente de la vivencia de la persona. O sea, yo no voy a escribir en un libro, mira, es que fue la guerra y me cortaron esto, que si yo no. Yo se lo cuento al otro, se lo cuento a mi compañero de armas, por así decirlo, o mi compañero de vida. Y le digo, ¿sabéis que yo viví esto y me dolió? Pero podría sanarlo a lo mejor así, porque ahora ya no me duele tanto. O me queda un poco de sangramiento de la herida, pero de a poco la he ido calmando. Y esa información que viene desde lo vivido, de la casuística, o de las emociones, o de lo como yo lo sentí, es súper valiosa para el otro. A mí ese aspecto me vuelve a hablar de lo mismo que está hablando la luna. Y Lilith No, lo que hace es sanar dándote remedios, dándote claro, remedios. ¿Eh? claro que sí. Ahí con mis plantitas que tanto me gustan. Y, claro, claro, eso tiene que ver mucho conmigo. Pues yo casi que aquí dejaría la explicación de la luna nueva. ¿Tú quieres explicar algo más, René? No, yo estoy súper, súper, Vale, súper. es intensa, sigue la energía intensa, tenerlo esto, que lo sigamos teniendo claro. A los que queríais asistir al taller de Conecta con tu Venus, que sepáis que hemos abierto, aún no lo hemos anunciado, pero sí os llega, porque ya lo hemos comentado, 30 de junio, las fechas, 7, las sabes. 7 de julio, 14 de julio también. 14 de julio haremos un taller más extenso, este ha sido un pequeño aperitivo que se va a llevar Venus en ti y donde no solo hablaremos de astrología, también haremos ejercicios para que podáis abriros a vivir en la vibración en la energía de todo lo que nos puede aportar Venus. Habrá cositas bueno, de cositas que hemos aprendido de budismo, habrá un poquito como formadora de meditación, habrá toda la experiencia que tiene también René como constelador y muchas otras cosas. Sí, Entonces, ahí lo, no solo es astrología. sí, lo importante ahí del curso es que vamos a eh, internarnos un poco en la parte astrológica,
pero sin que eso implique dejar afuera a los que no tienen idea de astrología. La idea aquí es que las personas se empapen un poquito con un poco de astrología, pero para que puedan caracterizar su propia Venus interna de mejor manera y en los signos donde ésta se expresa personalmente. Si queréis, pues nos lo comentáis por privado y entonces os enviaremos el enlace. En unos días haremos la promoción, lo publicaremos anunciando el curso. Muchas gracias a los que habéis estado en directo, a los que lo veréis en diferido. Que tengáis muy buena Venus Star Point, que va primero, y luego muy buena luna nueva. Gracias, René. Gracias a ti, nos vemos pronto. Chao, que vaya bien. Chao, Adiós. chao. Gracias a todos.